Buenos días, buenas tardes, estamos en Nuestras Voces. Yo soy Liliana García y esto es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital, Nuestras Voces. Este es un espacio para informar de los diversos temas que tenemos y aborda la educación, la cultura y, por supuesto, la innovación digital. Hoy hablaremos de la cultura y recordemos que la cultura, pues, es un conjunto aprendido de valores, creencias, sentimientos, bueno, según nosotros, ¿verdad? Y comportamientos que son y comparten personas miembros de una comunidad o un grupo. Y la cultura también es una estructura dinámica, heterogénea, en interacción constante con las otras culturas ciudadanas. Para este tema nos acompaña el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Manuel Ramírez Mercado, actualmente profesor de carrera de tiempo completo aquí en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Bienvenido, doctor. Es un placer contar con su presencia en Nuestras Voces. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como hablamos en un inicio, pues esto es una cuestión de diálogo, de estar platicando y de que evidentemente todos tenemos, como cuando hablamos de cultura, una idea tan grande de lo que es la cultura, o de plano a todo le decimos es cultural, ¿no? Por ahí he escuchado, ¿no? Que inclusive entre los académicos dice, bueno, esta parte de la carrera es por usos y costumbres, ¿no? Entonces, que obedecen a esta parte cultural. Sin embargo, bueno, pues creo que la cultura tiene mucho más que abordar, qué decir y cómo retomar. Entonces, en este sentido, yo te preguntaría, ¿qué es la cultura en todas sus manifestaciones? Quisiera iniciar, si me lo permite, con Ay, un, pe- háblame de tú, por favor. sí, con un pequeño ejemplo. Eh, no sé si han en algún momento leído o escuchado sobre la novela de Robinson Crusoe, que llega a una isla y de alguna manera intenta sobrevivir y toda esa cuestión, ¿no? Cuando uno piensa que él por sí mismo va enfrentando la adversidad y va viendo la manera de cómo salir de la isla, en realidad nosotros ahí estamos planteando una cuestión bien importante, porque no es una persona que haya llegado de la nada, sino que detrás de él trae todo un aprendizaje de formas de organización social, de organización política, de expresión, de lenguaje, de dominación, porque incluso va a tener ahí a su sirviente Viernes. Es decir, lo que hace en esa pequeña novela es mostrar cómo las prácticas socioculturales están en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando exista una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales. Y como somos seres sociales, desde pequeños, desde el momento del nacimiento, nosotros vamos aprendiendo de nuestro entorno. Y al aprender de nuestro entorno, lo primero es básicamente la cuestión cultural, ¿sí? Aprendemos a comunicarnos, aprendemos a socializar, pero también nosotros vamos a ir aprendiendo la forma como los otros, que son con quienes vivimos, cómo se comportan, qué tipo de celebraciones tienen, qué tipo de rituales llevan a cabo y al mismo tiempo cómo eso va permitiendo ir construyendo una identidad de carácter social. De manera muy concreta, como decíamos al inicio, la cultura es eso. Son formas de expresión, son ritos, son el lenguaje, son las tradiciones, es decir, todo que está sintetizado tanto en el individuo, pero el individuo de manera particular en su interacción con otro y también con otro que no es, digamos, el ser vivo como tal, pero que es el entorno, la tierra, el aire, digamos, todo en conjunto va formando la parte esencial de la cultura
y de las prácticas simbólicas que de alguna manera le van a dar sentido a esa expresión sociocultural de la persona, ¿no? El río, la montaña, ¿sí? Todo en conjunto, de alguna manera va contribuyendo a la expresión sociocultural. Qué interesante. ¿Cómo pondrías tú sobre la mesa cuáles son los elementos básicos para poder identificar de una cultura a otra? Porque siempre decimos, aunque justo, por ejemplo, en México tenemos tantos pueblos originarios como Ujú, no imaginamos, pero bueno, ya si tienen una variante, justamente lo que hablabas de la ujú. lengua, el ritual cambió, Sí, la forma cambió. sí. Entonces, cuando tú le dices, bueno, pero eres, no sé, Triqui de la Alta, por pensar en algo, sí, pero no es lo mismo que Triqui de la Ujú, Baja. O sea, ese sentido de pertenencia cultural hace que forjen un carácter. sí. ¿Cuáles son los elementos que tú verías como para decir, bueno, y que bajo estos términos o es variodiverso y dices, pues es que son demasiados y yo creo que de acuerdo al área geográfica, tal vez, no lo sé, puedes determinar un grupo que se comporte en esta parte de la cultura. Sí, sí es complicado porque en principio obviamente que están las características étnicas, están las características territoriales. Podemos nosotros partir de un punto básico de referencia, ¿sí? Somos porque estamos aquí, o somos o son porque comparten estas características, ¿no? Digamos, la vestimenta, el lenguaje, las celebraciones religiosas, pero siempre va a existir algo que va a marcar una diferencia entre los que están situados a lo mejor más al norte o más al centro o más al sur, o incluso hoy en día con las migraciones, los que ya ni siquiera están ahí, pero que se siguen reconociendo como parte de una comunidad. Entonces, y yo creo que lo principal tiene que ver con estos rasgos esenciales, ¿no? El lugar de origen tiene que ver con la integración comunitaria, tiene que ver con la cuestión socioreligiosa también, y a partir de eso, las variaciones dentro del mismo grupo, digamos, siguiendo el ejemplo de los triquis, tiene que ver con la parte simbólica del mismo hecho de la pertenencia, ¿no? Es decir, se va construyendo la identidad, sí, pero hay algo en particular, a lo mejor a alguien, voy a decir solamente como ejemplo, ¿no? A alguien le gusta comer las cosas muy picosas y a otro a lo mejor le gusta más lo agridulce, ¿no? Y entonces ahí hay una variación, a lo mejor que tiene que ver con la comida, ¿no? Hay otras que a lo mejor las prácticas comunitarias permiten la participación de las mujeres en las asambleas y en el otro tal vez no lo permita, ¿no? Entonces son pequeñas variaciones, digamos, que solamente los integrantes o las personas que integran los grupos sociales comunitarios logran identificar dentro del contexto de lo cotidiano y cómo eso de alguna manera va a ir significando algo de manera concreto para ellos y al mismo tiempo marcando la distinción con respecto a los otros, aunque formen la misma comunidad, en el mismo grupo, a nivel macro, digamos, hay rasgos que ya en la práctica, cuando hacemos trabajo etnográfico, antropológico, sociológico, pues nosotros podemos observar o nos pueden explicar y a partir de eso nosotros vamos comprendiendo y vamos identificando también esas pequeñas variaciones. Entonces, puede ser el lenguaje, puede ser la comida, puede ser lo simbólico, sí, esos elementos dependiendo de cómo le vamos a dar o cómo se le está dando el significado ya en términos concretos de la vida cotidiana.
Y yo ahí tengo como, pues, no sé, tantas dudas como me es posible, porque en cada uno de estos, pueblos, digo, hay algunas tesis que nos corresponde leer Ujú, y, por ejemplo, hablan de la espiritualidad, algo que me ha dejado muy marcado en las últimas semanas específicamente. Y entonces hablan de todo un proceso porque hemos tenido a bien hacer documentales de espiritualidad o de ujú. ritos muy específicos y de repente va todo también, la narrativa es tan hermosa que dices, wow, ¿no? Es prácticamente un pueblo de ensueño hasta que llega la imposición de la cruz en todos esos rituales por encima, ¿no? Y ese sincretismo religioso en donde evidentemente exaltas una parte dentro de esos rituales comunales o de sentido de pertenencia y de repente llega e impone la cruz, ¿no? ¿Qué pensar de todo este espacio? Porque creo que todo México está impregnado de este sincretismo. ¿Cómo relacionar estos grupos, ¿no? Y pensando en que puedes hacer esta apropiación cultural si de repente el sincretismo sigue más fuerte que nunca. Sí, es que ahí hay una situación bien difícil que se vivieron durante los 200 años de la colonia, pero que se han extendido durante los 300 años que llevamos, este, 200 años como independiente, 300 años de la colonia. ¿Cuál fue el problema fundamental con el proceso de la dominación española? Que tiene que ver justo con la conquista espiritual. Y en la conquista espiritual, desde los misioneros o incluso mismo los encomenderos y demás, de alguna forma, eh, desarrollaron como una práctica muy cruel, para decirlo de esa manera, de trastocar la base profunda de la cultura originaria de cada uno de los pueblos originarios. Y entonces cuando se va trastocando, que ya lo señalabas con la cruz, de esa manera se va modificando la práctica social, el referente sociocultural, y con el paso del tiempo se va generando otra cosa, sí que tiene una base sólida, pero que tiene una adaptación ya a un contexto más judeocristiano, ¿no? En términos socio-religiosos. Eso, de alguna manera, también se puede considerar como parte de la riqueza cultural hoy en día. ¿Por qué? Porque abre un panorama muy, muy interesante de conocer la raíz prehispánica y el proceso de adaptación que se ha llevado durante los siguientes siglos o durante los siglos de la colonia y del México independiente. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en el textil de una manera, ¿no? Y tenemos muy presente cómo es la vestimenta de un pueblo originario en Oaxaca o a lo mejor del norte del país. Sí, exactamente, ¿no? Eh, pero también podemos identificar cómo el proceso de diseño, si bien es artesanal, va teniendo algunas adaptaciones, incluso con cuestiones muy básicas como es la pigmentación o los pigmentos que se utilizan para el telar, ¿no? Este, por ejemplo, en Europa pues, no tenían el color rojizo De la grana de la cochinilla. grana cochinilla, por ejemplo, ¿no? Entonces se convierte en un producto de alta demanda. Pero al mismo tiempo, no es de que aquí sobrara, sino que se utilizaba de una forma en específica en los momentos en específico que se tenía que ocupar. De esa manera, lo que vamos a observar, tanto en la expresión cultural como en la explotación mercantil, es que ese producto, esto que es la grana cochinilla, ya no solamente va a satisfacer la producción
artesanal de la vestimenta, sino de la comercialización en los centros de producción textil de Europa, ya sea en España o en Francia, ¿no? Entonces hay ese proceso de intercambio, con un solo ejemplo, nos permite observar cómo se va a dar ese proceso de expansión, primero de un artículo, segundo de una materia prima y tercero también de la expresión, digamos, más allá de las fronteras originales de cada pueblo, de las formas de vestimenta que se tienen. Lo mismo sucede con el lenguaje. Digamos, el español no es nuestra lengua, pero como cultura mestiza sí lo es, ¿sí? Y entonces el proceso de sincretismo, el proceso de la dominación cultural, nos va a llevar a pensar o imaginarlo, y eso lo vimos con los liberales del siglo XIX y después con todo este proceso del proyecto de la educación pública, de establecer una lengua muy concreta, que es la lengua oficial, el español, para llevar a cabo todo este proceso de transmisión del conocimiento dentro de la escuela, ¿no? Entonces, por eso el español se va reforzando y se va reforzando hasta hace algunos años que se dan cuenta de que necesitamos aprender a comunicarnos en las lenguas originales o originarias de cada pueblo, ¿no? Pero durante mucho tiempo, esa parte también se convierte en una de las expresiones culturales impuestas, pero totalmente adaptadas a la sociedad y más cuando adquirimos ese estatus de mexicanos, ¿no? Es decir, el mexicano es el que habla español, ¿sí? Porque además viene también en la otra parte del menosprecio de los grupos indígenas, autóctonos y demás, ¿no? Entonces, hay situaciones interesantes, digamos, en términos sociológicos, que es la parte en la que yo estudio, donde no solamente nosotros podemos identificar que la expresión del momento es la referencia total de la cultura, ¿no? Lo del momento es una síntesis de muchas cosas que han pasado, algunas que se han perdido, otras que están latentes, que están ocultas y que probablemente en algún momento se vayan a expresar de forma más abierta, pero que en este momento nos permiten dar cuenta de lo que puede ser la cultura del mexicano de manera general, la cultura del grupo originario X, Que a lo o mejor ni se adscribe como mexicano, ¿no? exactamente, Yo soy zapoteco, no soy que, mexicano. que ese es justamente a donde iba, ¿no? Que al final de cuentas, como es un constructo social, pero también es impositivo en términos políticos, siempre está en esta tensión, digamos, ¿no? Lo que es impuesto y lo que es propio, ¿no? Y es impuesto porque te permite comunicarte hacia afuera, pero no quiere decir que hacia adentro, en toda tu vida cotidiana, tengas que estar pensando y reflexionando, por ejemplo, en el español, digamos. Oye, ¿y qué pasa? Porque digo, con todo esta abanico que Ujú, nos acabas de abrir, me pongo a pensar pues, en el entorno de la facultad, ¿no? ujú, Y entonces me puedo pensar en esta cuestión cultural que teníamos esta referencia de vamos a los tacos, ¿no? El taco es un elemento fundamental, creo, gastronómico, y sí. si no, de cocina dentro de Ujú, la cultura, ¿no? Porque a veces ujú. decimos gastronómico y bueno, pues ya rompe todo el sentido de la cocina tradicional, ¿no? Pero ¿qué está pasando en estos espacios justamente? Que no nada más en los pueblos, sino en las ciudades, no sé, que no llegan a una, no sé, a número extremado de habitantes, pero que son pequeñas ciudades que te conectan a estos Ujú. espacios de pueblos originarios, en donde inclusive dentro de los pueblos está cambiando. Y entonces ahora vas y ves 3 taquerías por 2 pizzerías y una de comida, oriental, ¿no? Ya sea japonesa, china, lo que tenga.
¿Qué está pasando con este movimiento cultural? O sea, ¿qué pasa? Porque, pues seguro, sería el impacto de las tecnologías, lo que estamos viviendo en estas, yo las llamaría, y algunos teóricos también, aldeas digitales, y que están rompiendo esta, pues no sé, tal vez hegemonía de las culturas convencionales para decir somos una gran cultura y somos el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esos rasgos culturales? ¿Cómo se están construyendo, destruyendo, transformando? ¿Qué está pasando? Sí, ese es un debate muy interesante que en las ciencias sociales y las humanidades llevamos años retomando, porque si lo vamos a situar como un proceso muy concreto, pues tenemos que referirlo con esto que se conoce como la globalización, pero más de carácter neoliberal, ¿sí? Dentro de toda la globalización. ¿A qué va? Que en estos procesos de apertura comercial eh, se va a dar mucha facilidad de la interacción entre mercados, pero si lo vamos cruzando paulatinamente con esta revolución científica tecnológica que nos ha estado tocando vivir, pues es obvio que en un punto hasta los pueblos más distantes del mundo buscan la forma de establecer una conexión con los otros a partir ya sea de la interacción como fue cotidianamente o a través de la mediación de la tecnología. Hoy difícilmente alguien no tiene un celular. Digo, sé que no, que hay personas que no lo tienen, pero digamos, por lo menos en una persona en algún lugar distante puede tener la posibilidad de establecer la comunicación vía videoconferencia, ¿no? Y eso genera obviamente una mutación de las prácticas socioculturales. No sé si lo recuerdas, porque yo soy un poquito mayor, pero todavía cuando crecíamos a principios de la década de los 80s, o de los 90s, todavía hasta había un concepto, ¿no? Que era el de la fayuca, que ahora Sí. ya no existe, ¿no? Entonces, no, pues es que fui a comprar fayuca, ¿no? O allá venden fayuca, ¿no? Entonces, el concepto como tal, pues ya nadie lo ocupa. ¿Qué significaba ese concepto? ¿O a qué se refería? A ese mercado negro donde podías encontrar productos de los Estados Unidos, mayoritariamente, a un bajo costo. Y que a lo mejor eran cosas muy simples, pero que eran significativas para el momento, ¿no? A lo mejor una grabadora, ¿no? Pero que en los ochentas fue, Sí, bueno, breakdance y todo el mundo en la calle bailaba, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, un aparato así bien sencillo, pero que te cambiaba la forma de socializar, la forma incluso hasta del estatus dentro de la cuadra o de la colonia, ¿no? Porque no era lo mismo tener tu grabadora o tu consola, tamaño familiar a tener ya tu grabadora personal, ¿no? Sé que ahora ya en el imaginario eso pues ya ni siquiera existe, ¿no? Pero eso paulatinamente nos va llevando a que primero con el mercado negro y después con la formalización del intercambio comercial, las personas tienen o tuvimos mayor posibilidad de acceso no solamente a la electrónica, sino a la comunicación, que es una de las partes fundamentales donde se va a dar el trastocamiento sociocultural. ¿Por qué? Porque si antes veíamos siempre en domingo, digamos, por decir el nombre de un programa, Que de no, re- no, que tampoco había opción, ¿no? De ver otra cosa. exactamente, ¿no? Pero de repente te ponen este sábado gigantes. Bueno, ya no es domingo, ya es sábado, ¿no? Ya te mueve, ¿sí? Pero es la puerta de entrada para la comercialización de mucho producto que se hace para la comunidad latina en los Estados Unidos, pero que no es exactamente lo mismo que consumíamos acá, ¿no? Sí. O sea, de repente
la exhibición pública de tus problemas, ¿no? Es decir, con Cristina, ¿no? Por decir algo, ¿no? Lo que era íntimo de repente ya se vuelve público. Y entonces las personas comienzan a buscar cómo hacer más público lo que te está sucediendo, pero al mismo tiempo lo que eres, ¿no? Tu vida cotidiana. Por eso, poco a poco, el desarrollo de las comunicaciones, de la tecnología, más adelante ya de las redes sociales, pues va a ir alimentando a una generación que ya no tiene como referencia lo que existía antes, sino lo que les comenzaron a proyectar a principios de la década de los 90, ya en la década de los 2000 y en estos últimos años, ¿no? Que es la exhibición de todo lo que se pueda exhibir, sin importar si coincide o no con tu estilo de vida. Y ahí se da una modificación total, ¿no? Porque de repente, pues ya no queremos vestir de una forma. Se van construyendo estereotipos, arquetipos, modas que a lo mejor en principio surgen en los Estados Unidos, pero a lo mejor después surgieron en Europa o a lo mejor están surgiendo en Corea, y nosotros la estamos consumiendo. La hibridación cultural, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces nos volvemos, digamos, dentro de lo global, nos volvemos una expresión muy local de esa globalización, pero la globalización al mismo tiempo necesita de eso local para tener sentido de la difusión constante de los estilos de vida, de las formas sociales, de la cultura que se vive, ya sea en los grupos mestizos, en los grupos culturas originarias o en cualquier forma cultural. En cualquier forma. Oye, esto cambia evidentemente la percepción, inclusive social, digo, así como lo mencionas, creo que son dos generaciones diferentes que trabajamos a lo mejor como académicos dentro de Ujú, la escuela. Algunas las entendemos y estoy segura que otras para nada, ¿no? O ujú, no las aceptamos de una manera del todo. Esta reconfiguración, que yo evidentemente estoy a favor de la tecnología, pero esta nueva reconfiguración social en donde tú decías un ejemplo muy claro, siempre en domingo, era tener una pantalla ujú. y que la gente se sentara alrededor de esa pantalla, que vieras el programa y lo comentaras en familia, ¿no? Lo que fuera, ¿eh? El peinado, el vestido, cómo hablaba, cómo cantaba, ¿no? No había otra forma, ¿no? Es como ver a Jacobo y pensar que las noticias que daba era, pues, lo único que ocurría en el país, ¿no? Años después nos dimos cuenta que había todo un mundo atrás de ese teatro y esas representaciones en donde simulaban lo que no era. Hoy creo que los jóvenes están teniendo una aproximación a esta parte individual y no colectiva. ¿A qué me refiero? Pues ya con un dispositivo móvil, una tablet, un smartphone, inclusive una computadora, es de uso personal. A lo mejor la computadora todavía sigue siendo de uso social en una casa y pospandemia nos dimos cuenta que así era, ¿no? Pero un dispositivo, por lo menos, justamente corresponde a una persona. Pero ya no hay esa integración. O sea, difícilmente yo vería a los jóvenes que hoy les doy clase que se pusieran en un espacio en donde ponen un programa de televisión, el que sea, y que quisieran convivir y comentar. Ellos comentan en redes sociales. Ellos hacen activismo en redes sociales. Ellos hacen, cada vez que comento con algunos de los chicos aquí en el laboratorio, por ejemplo, es, pedimos en Mercado Libre o en Amazon y no voy a ir al centro a convivir, ni siquiera quiero que me roce la gente, que llegue a mi casa y está muy bien. ¿Cómo están hibridando estos grupos y estas prácticas? Porque nos es muy complicado empatar, ¿no? Antes, medianamente por generaciones empatábamos, pero aquí creo que va subiendo de tono a un punto en donde hoy no te necesito porque tengo un asistente y ese asistente puede hacer, llámese Siri, llámese Alexa, llámese Echo, llámese lo que sea. Yo puedo preguntar a él y ni siquiera necesito a mi mamá para que me resuelva un problema conmigo de matemáticas porque ya me lo está resolviendo mi asistente personal.
Y los niños crecen y ahora son niños GPT, ¿no? Ujú. ¿Cómo está cambiando esta parte individual, que es demasiado individual y que las pantallas han tenido un proceso bien interesante en ese sentido, a esta parte colectiva de una pantalla para varias personas, ¿no? Ujú. Hace tiempo, Lipovetsky de alguna manera trató de establecer, digamos, ¿no? Alguna explicación. Maffesol incluso cuando nos va a ir dando cuenta de las tribus urbanas y demás. Pero me parece que el debate siempre va a estar presente, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay de la modernidad y de la posmodernidad en este mismo momento, incluso en este mismo espacio, aquí donde estamos nosotros reunidos? Creo que si bien somos seres sociales, de manera personal siempre buscamos el reconocimiento individual o la aceptación de manera individual. Hay una cosa que siempre, digamos, se va reflexionando, sobre todo para cuando estamos estudiando sociología, digamos, en mi carrera de manera particular, que es siempre este debate, ¿no? Entre lo social y lo individual, lo colectivo, de alguna manera, porque nosotros siempre le estamos dando prioridad y siempre queremos estar pensando que todo mundo tiene como prioridad pensar en lo colectivo, pero no es así. O sea, lo que nosotros observamos es justamente esta parte, ¿no? Em, la inteligencia artificial está modificando por completo la forma como estamos construyendo conocimiento, en principio. El metaverso nos está dando una idea muy distinta de pensarnos a nosotros y a nuestro alter ego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos inmersos y por ahí vamos a estar descubriendo algo que no lo teníamos contemplado, ¿no? Eh, no digo que esté bien ni que esté mal, ¿no? Porque todo nos va a aportar algo. Pero justamente como se señalaba, como lo señalábamos ahorita, los cambios generacionales están impactando, porque la forma como lo veo no es la forma como lo está observando un estudiante de 20 años, ni como lo tiene un adolescente en los 15, 17 años, digamos, ¿no? Ayer les hacía una pregunta a mis estudiantes, ¿no? Bueno, ¿cómo eran las generaciones anteriores en la participación política? ¿No? Y para ellos el referente de la generación anterior es la de hace 5 o 6 años, ¿no? Y yo creí que iban a decir, no, bueno, la generación del profe, no, pues yo ya quedé totalmente, Relegado. sí, 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 no, totalmente, ¿no? Entonces hay una situación interesante, ¿no? O sea, nosotros como individuos buscamos el reconocimiento por todos los medios. Los dispositivos, las redes, la tecnología nos está abriendo esa posibilidad. Y esa posibilidad se va adaptando de acuerdo a las personalidades, ¿no? No es lo mismo el Instagram que el TikTok o alguna otra red social, porque hay variaciones de acuerdo a usuarios, ¿no? Pero tampoco es lo mismo para quienes no crecimos en esta dinámica, por ejemplo, y que todavía nos seguimos informando con la televisión, con el periódico, con la radio, ¿no? Digamos, en los medios masivos tradicionales. Construimos imaginarios y esos imaginarios nos llevan a pensar en realidades múltiples y diversas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en las formas de comunicación buscamos los puntos de mediación porque estamos en la academia, ¿no? Como estudiantes, como profesores, ¿no? Pero hacia afuera, esos procesos de comunicación son bien complicados, porque le decimos a alguien, imagínate que llegó X, Y, Z y me dijo, ¿no? Esto y aquello, pero su imaginación es distinta a la mía, ¿no?
porque a lo mejor en la mía me tenían que explicar todo, ¿no? Pero ahora probablemente hay detalles que nosotros no observábamos, pero que ahora son significativos. Y que hay elementos contundentes en este Sí. ejemplo que nos pones, porque hablando del lenguaje, justamente, ¿no? Cuando empezamos con estos procesos en computación el siglo pasado, al menos en la época de los noventas, que fue mi transición de lo analógico a lo digital, el punto que, por ejemplo, en una capacitación, ¿no? Decían, bueno, tienen que agarrar su carpeta del escritorio. Y entonces, de verdad, y no lo digo digo, me da mucha risa ahora, pero en aquel momento era yo era joven y entonces, pues medianamente sabía que era el escritorio digital, ¿no? Pero para Ujú, la gente mayor era, ¿y dónde pongo la tarea? O sea, estos memes que ahora se hacen en TikTok y todo esto, ¿dónde la pongo? O sea, ujú. no, aquí agárrale y échale al basurero. ¿Cómo? O sea, hecho esto al Sí. basurero. Era como toda una idea bastante intensa del cambio de lenguaje. Hoy me parece que es lo mismo. Los jóvenes manejan otro lenguaje que tratamos de ir siguiendo, ¿no? Pero que evidentemente la gente de otra generación se va quedando atrás. Insisto, conforme venga esta parte de tú te fuiste muy lejos, yo ya lo veo, fíjate, lejos, una generación de 15, 17 años, ¿no? A esta habilidad digital, que evidentemente tiene que ver con la neurociencia, Ujú. de las habilidades de los niños manejando un dispositivo. O sea, puedes tener tu teléfono bloqueado, 3, 4 cosas, y de repente se lo das a un niño de un año, año y medio, Sí. y ya te está borrando hasta tu información. Digo, Ujú, sin querer, evidentemente no es algo, pero esto ocurre. ujú. Y entonces a mí me parece que sí estamos segmentados, ya ves, bueno, no sé, Prensky lo decía, ¿no? Y me gusta, más que acotar si somos generación Y, X o le Ujú, demos el mote, que en realidad sí hay analfabetas digitales, que en realidad sí habemos gente que estamos transitando en esta parte digital y que en realidad hay nativos digitales. Yo creo que toda la generación, por lo menos aquí en el laboratorio, es nativo ujú. digital, ¿no? Entonces, sus habilidades digitales son diferentes, diferentes a la que tenemos los que nacimos más allá de el siglo pasado, ¿no? Entonces, esto ha reconfigurado algo nuevo, me parece, en el espacio justamente social y cultural. Porque si bien dices de estas representaciones, me parece que hoy vivimos en la simulación de lo que aspiraría a ese reconocimiento social, pero simulo, ¿no? Ujú. Cuando empiezas a platicar con la gente que te la encuentras, oye, vi tu viaje a tal lugar. No, 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 no. O sea, hice esto, pero no hice esto. O si bien le conviene decir, por supuesto, estuvo grandioso, fantástico y qué sé yo. Pero son nuevas formas, me parece, de convivencia, inclusive social. Si yo les digo a los chicos aquí, nos vemos en junta, puede ser en la noche y puede ser que sea en línea y en lugar de estar aquí, y yo digo, si somos un espacio, ¿no? De uno, de integración como parte de la comunidad y dos, no sé si una junta creativa sea lo mismo en una forma presencial que en una forma híbrida, ¿no? En donde unos estemos en presencial y en otros híbrido. La tecnología siento que todavía, al menos aquí, no nos da para eso. Siempre tenemos problemas, no se escuchó, a ver, dime otra vez, ya te estás yendo, ya regresaste. Y esto hace que entre los mismos jóvenes universitarios tengan habilidades mira, ahorita veo a 2 aquí que están con la pantalla y con su celular. Ujú. Ajá. Con la pantalla y haciendo su trabajo. Con la Sí. pantalla, o sea, tienen multipantallas para esto. Y yo Ujú. digo, la otra vez me dijeron, ya te equivocaste 2 veces y yo, gracias, ya no voy a chatear con más de 3 personas, ¿no? Entonces, creo que también las habilidades neuronales han cambiado y han modificado el espacio social. ¿Qué piensas de la tecnología, de estos cambios sociales y culturales, evidentemente, que se están dando? ¿Y hacia dónde van? Porque me parece que la pandemia lo que hizo fue potencializar estos cambios que se venían dando y que, por ejemplo, hoy la realidad aumentada está haciendo de las suyas también a nivel masivo, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, y es muy interesante porque sí tenemos que establecer inevitablemente ya la distinción entre la pre y la post pandemia. O sea, parece que no, pero esto aceleró bastante las formas.
de no solamente de interactuar, de comunicarse, sino también de comprender lo social en términos estrictos. Por ejemplo, a lo mejor todos pasamos por situaciones similares, ¿no? Pero el estar durante la pandemia en una boda transmitida por Zoom, ¿no? Porque no podíamos estar ahí más que unas cuantas personas, ¿no? Pero también que te invitan al funeral de alguien o a los rosarios de alguien, ¿no? Por medio de Zoom. O ver, en mi caso, por ejemplo, que mi mamá aprendió a usar WhatsApp de manera muy rápida y que no lo dejó, ¿no? Cuando anteriormente apenas si quería agarrar el celular y eso nada más para contestar, ¿no? Entonces, sí hay una modificación importante, significativa en la vida de las personas. Yo creo que la tecnología nos ayuda bastante en muchas cosas. El problema a veces está en el uso que le damos a la tecnología, porque abusamos. Dedicarle 6 horas en promedio a estar ahí. Además te lo recuerdan, bajaste tu Sí, rendimiento en pantalla, ¿no? O sí, sea, ya te sientes frustrado. sí, Si no hay que exactamente. darle más esta semana, ¿no? Sí, porque entonces te genera una presión adicional. O sea, Una presión digamos, digital, digamos, sí, ¿no? pero que además tú sabes que debes estar ahí, porque si no estás ahí, pues ya estás en el mundo analógico y ese ya no sirve, digamos, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Lo señalábamos hace rato, ¿no? Para comprar algo pues ya es más fácil. Para pedir Eh, tu comida, ¿no? sí, y con la pandemia, tan solo hablarle al señor de la verdulería y decirle, oye, tienes tal, y a la fecha sigue surtiendo, ¿no? Digamos así, cosas tan mínimas, ¿no? Porque llegó para quedarse. Eso ya es parte inevitable de nuestra vida. El problema es en la distinción que podemos hacer entre lo que realmente puede interpretarse como necesario y lo que podría ser de alguna forma prescindible o no tan relevante, ¿no? Sí. Un ejemplo hasta chusco, ¿no? Es decir, mandarle un mensaje a alguien que tienes aquí a la otra recámara nada más para decirle que venga a comer, ¿no? No, no Digamos, es chusco, es real. sí, o Aquí sea, a todos me dicen, mi mamá me manda mensaje para sí, decirme ven a comer, así sí, que que anteriormente no, o sea, anteriormente pues el famoso grito y todo el mundo lo escuchábamos, ¿no? Pero bueno, así es esto, ¿no? Pero la otra parte es muy significativo porque tiene que ver con la forma como estamos recibiéndolo y cómo lo estamos procesando en términos individuales y sociales. Porque si algo sabemos es que después de la pandemia tenemos un problema de salud mental gravísimo, ¿sí? Depresión, quienes estamos trabajando, no sé, en la licenciatura lo podemos observar de manera frecuente, ¿no? Hasta las recomendaciones que nos están dando, los cursos que estamos pidiendo como parte de las tutorías, están orientados básicamente a la cuestión de la salud mental, manejo de las emociones y junto con ello también a la cuestión de las violencias, porque hay demasiada violencia a partir justo de los dispositivos y del uso de la tecnología. Entonces, nos va cambiando mucho, nos cambia la forma como entendemos la interacción, la forma como entendemos el uso de la misma tecnología, pero también al mismo tiempo nos marca con mucha claridad la distinción entre los que son nuestros pares y los que no son nuestros pares. Y no quiero hablar de una cuestión de edad, porque
pues ya si hay migrantes digitales que se van adaptando con nativos digitales, pues de alguna forma pues, van formando comunidad, ¿no? Pero los que no estamos, parece que somos otro tipo de personas. Y si a eso le vamos a ligar ya no solamente el dispositivo, sino el avance científico, tecnológico, que nos llevó a la innovación en las vacunas, digamos, de COVID, ¿no? O en toda esta cuestión de la biotecnología que nos va a permitir incluso hasta realizar modificaciones genéticas, pues nos va a llevar a una situación donde ya definitivamente el proceso que nosotros habíamos entendido solamente como del uso cotidiano, lúdico de la persona, se convierte verdaderamente como un asunto de interés para toda la sociedad. Y entonces ahí el debate se va a ir ampliando muchísimo más, porque ahora podemos decir, están haciendo dos o tres cosas, sí, pero las están aprovechando. Las empresas están visualizando este tipo de habilidades para que ellos en el corto plazo se estén incorporando y logren resolver problemas que nosotros no lográbamos resolver. Y que tengan esos problemas de salud mental, Exactamente. ¿no? Entre Hay otras una cosas. pequeña pausa Sí. y que de alguna manera, haciendo, digamos, un poquito el símil, eh, muy al estilo de esta serie que no sé si tenga éxito o no, pero que es el problema de los tres cuerpos, ¿no? Donde nos va a meter un problema a partir de la ciencia ficción, pero que sí es un problema real a partir de un debate científico que no se ha logrado resolver, pero también la inmersión en el metaverso que está aquí y que nos permite establecer comunicación real o ficticia con alguien que no está físicamente, pero con el que puedes compartir de alguna manera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, o sea, muchísimas cosas que nosotros realmente tenemos enfrente con el cambio tecnológico, de cómo está modificando los patrones socioculturales y que a veces sí le damos prioridad a algo por encima de otro, pero que todo en conjunto está en el ambiente y quienes tienen la habilidad de observarlo saben equilibrar todo y quienes no tenemos la habilidad nos estamos poniendo una barrera con uno solo y nos estamos perdiendo la oportunidad de indagar y de conocer sobre todo lo que se está desarrollando con la tecnología. Claro, y que bueno, finalmente queremos o tratamos de homologar todo esto y me pongo a pensar en esta parte de los ancianos mayores de 75, 80 Ujú, años, en que los documentos que les piden a nivel gobierno de saca esta credencial o ujú, esto, aquello, pues no tienen esas habilidades digitales, ¿no? Entonces prácticamente los están relegando a un grupo analfabeta en el ujú. cual, bueno, pues no te quisiste actualizar, que es así también en los trabajos, ¿no? Sí, O sea, no te quieres actualizar, pues estás fuera de la sociedad y lo que tienes que hacer para que yo te pueda dar, ¿no? Lo que estoy prometiendo. Es bastante complejo, me parece. Pero bueno, sí. ya estamos cerrando con esta charla y ahorita ya tendremos algunas preguntas por aquí que te van a hacer. Mm. Eh, ¿Qué tendencias crees que definirán el futuro en esta parte de la cultura? O sea, ¿qué se aproxima en este entorno digital, en este entorno globalizado? ¿Se va a perder la identidad cultural? ¿Se va a perder o no, o vamos a ganar en este espacio? Porque, bueno, también hay jóvenes que lo ves, lo replicas en la calle, en la escuela, en donde evidentemente retoman parte de otra cultura, se visten de esta manera que, bueno, también a lo largo de la historia ha sido, pero creo que ahora es mucho más marcado. Ya no quieren comer un taco, sino volteamos a ver a esta parte de la comida de otro país y que dicen, bueno, pues me tocó vivir en México, pero yo la verdad me siento y mis amigos son de. Ujú. ¿Hacia dónde va con esta cultura digital? Yo creo que en ese sentido em, hay varios caminos, ¿no? Puedo mencionar uno de manera específica. Creo que es la oportunidad
para que muchos grupos en cualquier parte del mundo reafirmen sus formas culturales. En principio porque la cultura es viva, está en proceso constante de transformación, de adaptación y demás. Pero también hay posibilidad de hacer visible lo que anteriormente no estaba, ¿no? O sea, todo el uso de la tecnología en la vida cotidiana permite exponer lo que son. Veía, por ejemplo, a un grupo de menonitas que ya tienen posibilidad de transmitir, ¿no? Ya sea en Instagram o en Facebook o en YouTube o en TikTok o lo que sea, lo que son realmente, ya no la construcción del mito, ¿no? Sino lo que son en lo cotidiano, qué permiten y qué no se permite, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera o en ese tipo de situaciones hay posibilidad de reafirmar los lazos culturales del grupo y exponerlos y hacerlos visibles hacia los demás. La otra está latente también, ¿no? El que se vaya generando ese cambio, esa modificación de las identidades y esa modificación de las identidades entonces puede llevar a otra situación más peligrosa, ¿no? El vacío o el no saber exactamente quién eres y hacia dónde vas. Porque eres todo y al mismo tiempo nada, ¿no? En términos de expresión cultural, ¿no? Soy mexicano que vive en Nueva York, pero quiero ser anglosajón, pero al mismo tiempo hay resistencia para la integración. Lo vimos de forma curiosa, incluso en las pasadas Olimpiadas, cuando ves al grupo de cholos que son japoneses, ¿no? Entonces, toda la cultura mexicana, pero de Los Ángeles, transportada a Tokio, pero ninguno de ellos con rasgos latinos y ni les interesaba tampoco más allá de la exposición de lo que es la cultura de estos grupos en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, creo que hay una oportunidad muy importante de reafirmar lo que son las identidades sociales, culturales, si se sabe aprovechar. Y la otra, pues hay, digamos, una mezcla muy extraña donde efectivamente se puede perder, ¿no? Hay una actriz mexicana, no voy a decir su nombre para que no Ay, sí, me dilo ya, regañe, ¿no? Dilo. pero no le permite a sus hijos hablar en español, hablan en inglés y digo, bueno, y salen no, es que les da pena porque en la escuela les hacen burla, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que si hablan inglés, francés y español, está bien, ¿no? Y eso no te va a hacer ni más ni menos mexicano. Te hace global a lo mejor, pero si con menosprecio de entrada demeritas las formas culturales de origen, pues entonces lo que vas a llevar es a que esas personas se sientan identificados con otra cultura, con otras formas de ser y también modifica los lazos de convivencia. Sabemos, en Estados Unidos, digamos, es más individual el asunto, acá es más colectivo. Sí, que de hecho por ahí también hubo, ahí una situación con un grupo, este, en donde los chicos hicieron un comentario de cómo esto no sabe a tacos, ¿no? Ujú, Y son de origen latino, origen mexicano, ujú. básicamente, y bueno, pues Sí. se armó ahí toda una polémica. Ujú, sí. Oye, pues mira, por aquí hay preguntas, ¿no? Que a lo mejor nos quisieras contestar. Y la primera es, ¿cuál sería el papel de la mujer en la cultura? Es bien interesante, Venga. porque ahorita justo es donde más hemos tenido debate sobre la participación de la mujer, de las mujeres y del reconocimiento que tiene social y culturalmente. Yo creo que una de las expresiones más importantes es la reivindicación de todas las formas sociales, culturales, artísticas, familiares que se tiene
de la mujer en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental en este momento, no solamente por el grupo de las mujeres, sino en general, por toda la sociedad, de reconocer la participación en todos los ámbitos. Y creo que paulatinamente ese reconocimiento no es de que se lo esté cediendo a alguien, sino que lo están construyendo, lo están reivindicando y lo están rescatando. Y creo que eso nos ha llevado en los últimos años a ir modificando en principio la percepción que tenemos sobre la mujer, las mujeres, y también nos está ayudando bastante a ir construyendo ese futuro inmediato donde hay un papel protagónico central de las mujeres en la vida social y política. Estamos a punto probablemente de tener la primera presidenta o presidente mujer en México, ¿no? Lo interesante ahí es también qué visión tiene, ¿no? Si como mujer, como política o como qué, ¿sí? Pero yo creo que en términos culturales hay muchos elementos en la escritura, en la fotografía, en la Sí. dirección de cine, digamos, en muchos elementos que hay una reivindicación muy importante y en términos de lo cotidiano desde la participación individual de la mujer en ciertos aspectos hasta la integración de colectivos donde desarrollan múltiples actividades, no solamente la cuestión política, sino la cuestión sociocultural, ¿no? O sea, cómo se apoyan entre ellas y cómo están visibilizando lo que hacen. Ok. Y bueno, aquí hay otra también, que bueno, los pueblos originarios y su uso con las nuevas tecnologías, no es lo mismo la cultura en una sociedad en la ciudad o en un pueblo originario. ¿Cómo afecta el que justo estos dispositivos estén como entrando, ¿no? Perdón, a esta parte globalizada, ¿no? O Ujú. sea, no sé, podemos poner muchos ejemplos en donde ni siquiera en los pueblos, no sé si tú te acuerdas de ese ejemplo de la Nueva Jerusalén Sí, en donde quitaron los dispositivos ujú. para seguir teniendo el control, ¿no? Sí, Evidentemente. sí, y es que ahí trastoca, en algunos lugares trastoca mucho lo que algunos pueden denominar como usos y costumbres, ¿no? Y en los usos y costumbres hay una predominancia de ciertas figuras dentro de la comunidad, que puede ser el cacique o puede ser el grupo que toma decisiones, pero que en muchas ocasiones están marcados por una cultura patriarcal machista, digamos. Entonces el control, si se ve trastocado, pues obviamente que va a generar una reacción. Hay comunidades que son un poquito más flexibles y que permiten de manera libre totalmente el uso de las tecnologías y de los dispositivos dentro de la comunidad. Creo que debe haber un punto de mediación entre los dos extremos, ¿no? Porque el uso libre puede llevar a la negación de lo que son y la negación de lo que son no ayuda, digamos, no sé, a preservar la lengua, a preservar las costumbres, las tradiciones, ¿sí? Porque, porque sabemos, la cultura ladina, digamos, generalmente provocamos que sientan cierto menosprecio, ¿no? Por las formas tradicionales de vida. Pero creo que si se logra encontrar los puntos de mediación, pueden ser muy útiles, incluso hasta si en la comunidad se tiene, no sé, algún tipo de artesanía o algún tipo de actividad que ellos quieran mostrar, pues se utiliza y se puede utilizar para mostrarlo, ¿no? De otra manera, estaríamos pensando solamente en el individuo, en el uso que hace el individuo de la tecnología o el uso que políticamente se le puede dar a la tecnología, ¿no? Entonces me parece que debe haber un punto de equilibrio, sobre todo para que el uso individual tenga una repercusión en lo colectivo y eso colectivo se vea favorecido en la exposición que se da, sobre todo en redes sociales o en la circulación
del contenido de la tecnología. Ok, muchas gracias. Bueno, por aquí hay otra pregunta también. ¿Y cómo impacta la gentrificación en la cultura? O sea, aquí ponen un ejemplo, ya no pican las salsas porque los gringos no las comen. Respecto a la gentrificación, ¿cuál sería lo que aparta a la sociedad? ¿Qué es lo primero que se pierde? Me llevé una sorpresa, pero de esas que casi me da el infarto, ¿no? ¿Conoces el guacamole falso? Digo, no, no sé qué sea eso. Y no, pues en lugar de ciertos ingredientes le van cambiando, ¿no? Por ejemplo, en lugar de aguacate, la calabaza, ¿no? Y entonces dices, wow. Y tiene que ver justamente con la llegada de personas que no son, digamos, de estos lugares y que van pensando sobre todo en extranjeros, ¿no? Que van modificando los usos y costumbres en el entorno urbano de manera particular, en el turístico, en algunas otras áreas, pero también de manera muy peligrosa en estos espacios que todavía pueden ser como pueblos mágicos o que pueden ser como comunidades agrarias indígenas, porque el entorno es bello o es apacible, ¿no? Digamos, para la vida. Hay un problema muy grave, digamos, ahorita que estoy dando un seminario de investigación, tenemos 3 o 4 trabajos específicamente sobre gentrificación. El desplazamiento, primero, de los lugares de consumo. Digamos, ya los tienes ahí, ¿no? O sea, eso ya difícilmente se va a cambiar, ¿no? Pero, digamos, ya desapareció la tiendita, en principio, ¿no? Ya desapareció la verdulería, ¿no? Porque además, como es orgánico, pues, se tiene que buscar otro tipo de proveedores y que no aguanta la persona, ¿no? Pero también los espacios de distracción, de esparcimiento y demás se tienen que modificar para adaptarlos a las personas o a los nuevos residentes. Es un problema muy, muy grave, pero que económicamente les genera ingresos a las alcaldías, a los gobiernos locales, federales y demás, ¿no? El costo de vida se incrementa y de forma inevitable la expulsión de la población a las zonas periféricas, marginadas para los que vivimos en la ciudad, o la pérdida de las propiedades para las personas que viven en el ámbito rural. Y eso de una manera muy, pero muy peligrosa, sí va a generar un cambio en las formas de interpretar la cultura y las prácticas sociales en el entorno comunitario, ¿sí? Entonces, hoy podemos ver en algunos lugares donde están los chinos, con tiendas chinas, para consumo. Tepito, digo, aquí en Sí, la ciudad, sí, Tepito, era el exactamente. barrio Bravo y eran Sí, los tepeteños sí, y han sido desplazados, ¿no? sí, exactamente. Por estas culturas, justamente. Y ahora, no en el mismo proceso de la gentrificación, pero sí en un proceso de adaptación que nosotros tenemos que ir reconociendo que parte ya de lo cotidiano es ver a los haitianos en nuestras colonias, Claro. ¿sí? Aquí en los entornos de la misma facultad y en cualquier colonia de la ciudad, y ellos están felices, ¿sí? Porque los están integrando, pero al mismo tiempo están modificando dinámicas sociales, ¿sí? Por curiosidad, ¿no? Decir, bueno, ok, ahí están, ¿no? Pero en 1 año, 2 años, 5 años, ¿qué va a significar eso? Cuando ya la colonia se vaya asentando y que ellos también comiencen a establecer sus propias dinámicas de organización social y de expresión sociocultural. Claro. Entonces ahí habría que ver, ¿no? Cómo lo va. Es un problema muy fuerte, muy delicado,
y que necesita atención por múltiples caminos. Claro, porque no es lo mismo este espacio de migración en donde llegan los haitianos a que tenemos una gentrificación en San Sí, Miguel de Allende exacto. con sus propias prácticas en un espacio en donde la gente que llega es generalmente americana con Ujú. un poder adquisitivo mucho mayor, ¿no? Sí, no es lo mismo verlos comprando en la misma tienda que tú, a que te digan, vete de aquí porque es un espacio ya privado, ¿no? O sea, ya no es común, ¿no? O no te alcanzaría para entrar Es a esas tiendas. exactamente, sí, porque cuando hemos salido a ese tipo de lugares, ya sea en San Miguel de Allende, en Baja California, en toda la parte de Ensenada y algunos otros lugares, pues si no hay, digamos, visitantes en ese momento, norteamericanos o japoneses o quien sea, pues te pueden preguntar, ¿no? ¿Mexicano o no mexicano? Ok, te atienden, ¿no? Pero generalmente, pues digamos, si vas a entrar es porque tienes, ¿no? Y si vas a entrar por curiosidad, ni te dejan tomar fotografías, ¿no? O sea, es extraño, ¿no? Cuando uno visita esos lugares y te das cuenta de que cambió, no porque te lo hayan platicado, sino porque lo Lo estás estás viendo. viendo. Sí, claro. Sí, es otro tema, me parece, dentro de Sí, es la otro cultura, tema, ¿no? pero muy interesante porque va ligado también con este proceso de la globalización, de las tecnologías, ¿no? Que ahí está la exposición, ¿no? O sea, se sabe que hay comida rica, se sabe que hay lugares muy tranquilos para vivir o que se sabe que hay oportunidades para desarrollar muchas cosas y entonces se vuelve un polo de atracción y tiene que ver justo con el uso de la tecnología. Se difundió por todas partes y eso genera el polo de atracción. Que además que ahora hay espacios que justo solo se generan en redes sociales para que vayas a tomar la foto. Sí. O sea, solo eso. Ujú, No hay, ven a recorrer esta casa y lo hacen para que tomes tus fotos para Instagram y que veas, ujú. wow, esto es la Ciudad de México. No, o sea, es un montaje de lo que puedes encontrar Sí, en la Ciudad de exactamente. México. Ujú, Es como otra forma. ujú. Oye, Manuel, pues algo que quieras agregar ya para concluir, para cerrar este programa, este episodio. No, muchas gracias por la invitación. Sé que es un tema muy interesante. Sé que soy disperso también. Espero no haber ido por otro camino. Pero lo que yo trato de transmitir es, digamos, una reflexión desde mi punto de vista. Soy sociólogo, pero como sociólogo también me genera mucha inquietud el tema, ¿no? No soy especialista en tecnología, pero lo que sí observo es que hay un cambio y este cambio no va a parar ahorita, ¿no? La innovación tecnológica nos va a ir llevando que incluso esta generación que tenemos aquí en el espacio, en el laboratorio, en unos años esté padeciendo lo mismo que estamos padeciendo nosotros, ¿no? Pues sí, porque va a haber desplazamientos inevitablemente, ¿no? El que se quedó, el que se adaptó, y digamos, O es medio se adaptó. exactamente, y eso va a implicar otro tipo de atención. No es que vea el futuro, ¿no? Digamos, porque es una tendencia, ¿no? Digamos, nosotros desplazamos a otra generación que traía otra cosa y nosotros fuimos desplazados casi de inmediato por otra generación que entró de lleno a este mundo de la tecnología. Por eso las palabras, ¿no? Como la fayuca, pues ahora ya no existe, ¿no? Sí, no. Y, Así es. Oye, Manuel, pues muchísimas gracias no, al contrario. por haber estado con nosotros en este programa. Mira, también somos dispersos, no pasa nada. Y creo que pues ya te vamos a invitar a otros, ¿no? Con otros Sí, temas, culturales y sociales bastante interesantes. Y bueno, pues te agradecemos tu visita al laboratorio. muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a todos, los que nos escuchan, estén pendientes de nuestras redes sociales, aparecemos como @nvoces, para que sepan cuándo, bueno, ya sabemos cuándo, en este par de semanas subiremos el capítulo, y además recuerden que estamos en todos los medios, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y bueno, esta fue Nuestras Voces, y nos escuchamos en las siguientes emisiones, episodios, hasta la próxima. Nuestras Voces es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital
de la FES Aragón, con la edición y diseño de Eduardo Castillo y Daira Cano, en la conducción Liliana García. Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García Montesinos. Gracias.